Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que están aquí hoy acompañándonos en esta charla llamada Internet, Territorio Inteligente, entre signos de interrogación. Em, Hoy estaremos desarrollando de nuevo el espacio entrelazado, que es un espacio para debatir sobre temas relacionados con las investigaciones artísticas de proyectos en desarrollo por parte de los alumnos que están trabajando en Ratiodeca. Y esta vez estaremos hablando sobre la tecnología y sobre el Internet para apoyar el proyecto de Blue Light, que es una película en desarrollo de Adriel Marote. Yo voy a leerles un poco la sinopsis de la película. Ah, Adriel, ¿estás ahí? Buenas, Genial. aquí llegué, disculpen la demora. Llegaste en el momento perfecto. Estoy con una Eh, amiga de la asociación que estamos armando. Hola, ¿qué tal? Hola, Isabel. bienvenida. Hola, Gracias. buenas tardes, Isabel. Buenas tardes. Y gracias por el espacio de nuevo. Bueno, yo iba a leer sobre tu película, Adriel, pero creo que lo mejor es que nos cuentes tú sobre el proyecto, cuáles son tus intenciones y también un poco por qué quieres hacer este debate y esta tutoría. Y ya Bueno, luego cuando termines, a gusto te damos la palabra a ti. Genial. bueno, el proyecto se llama La Luz Azul de Blue Light. Es en realidad una exploración de la psique de una persona que crece con, digamos, un exceso de tecnología, de internet, de redes. Lo que estoy investigando, digamos, es la sobreestimulación de información, o sea, lo que quiero es entender qué le está provocando la existencia de una red de la magnitud y del poder que tiene Internet. ¿Qué le provoca eso a un ser humano en su comprensión de la realidad y fundamentalmente en la relación humana que puede tener con su familia, con sus amigos, con él mismo? O sea, esa es la temática, si se quiere, de la película, y hay otras, ¿no? Pero esa es una de las principales y creo que es como también bueno, una especie de traumatismo casi generacional, ¿no? De repente tener acceso a todo esto. Así que bueno, no sé si resume o es muy confuso el proyecto. Ponete más al centro, ¿no? Ya que vas a hablar vos sobre Está todo. bien. Pues yo creo que la charla se ajusta bastante a lo que acabas de decir, bastante. Lo que pasa No es que lo dudo. es bastante amplia, creo. Entonces sí que además somos pocos cada vez que queréis discutir algo, porque, bueno, Evelyn, yo he empezado a hablar ya, ¿eh? Sí, sí, ¿Me das era la permiso? idea. ¿Me das permiso? Sí, Ah, sí. vale, vale. Te doy Eh, permiso. Entonces, veremos cómo en el fondo, la conclusión que yo he sacado de esto mismo que yo he hecho, es que en el fondo está bastante clara, o sea, las ideas son bastante claras, depende, es como la botella que está medio llena y medio vacía, depende del ángulo que lo mires, pues puedes sacar tus propias conclusiones. O sea, después de leer y releerlo, pues al final, bueno, está bastante definido para mí. Para mí, veremos luego si para vosotros es igual o no, ¿no? Entonces, vamos a entrar así, la idea de Internet, desde el concepto de cuál es el espíritu de Internet, desde mi punto de vista, cuál es el espíritu de Internet, que es lo que, el alma, digamos, de Internet, luego lo que es Internet, que al fin y al cabo es una red, y luego dentro de esa red, de ese espacio, las relaciones que hay dentro. Eso sería más o menos el esquema y cómo nos influyen, cómo influimos nosotros. Ese sería más o menos el esquema de la charla, ¿no? Entonces, hace unos días os subí al grupo unas frases de Nick Bostrom, que es un filósofo transhumanista, que a mí me parece, bueno, per se a lo mejor no es tan bella, pero a mí me ha afectado muchísimo, porque para mí es el más allá de la libertad.
Es decir, ya no estamos hablando, como dice la frase, de racismo o especismo, sino de nuestra propia Constitución. Es abrir la ventana a salir de nuestra propia Constitución. Física, estamos hablando de la química, de la biológica. Entonces es como dar un salto más allá, ¿no? Os la voy a leer. Un salto más allá, que es al cosmos, que es la última esfera, ¿ya? Entonces, os la voy a leer. Siempre que no afecte ni a la funcionalidad ni a la conciencia, el sustrato es moralmente irrelevante. Desde un punto de vista moral, no importa si alguien funciona mediante silicio o mediante neuronas biológicas, al igual que no importa si se tiene una piel oscura o clara. Por las mismas razones que rechazamos el racismo y el especismo, también deberíamos rechazar el carbono-chauvinismo o bioísmo. Es decir, verdaderamente es saltar al espacio. Es liberarte de todas las cargas, de todos los prejuicios, hasta de tu propia naturaleza. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que os comentaba, que es el alma. Para mí el alma o el espíritu a mí viene reflejado por la palabra significación en la filosofía y en la teología. Sabéis que leo mucha teología, o he leído mucha teología, y me parece fascinante también entrar desde ese punto de vista, desde esa mirada hacia las cosas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista filosófico, la palabra logos significa razonamiento, es una estructura racional, o sea, el trasfondo de la información, la razón, las leyes de todo, digamos, lo que está detrás de todo, ¿no? Desde el concepto teológico hay dos acepciones, una más la cristiana, que es la segunda persona, el Hijo de Dios, que es enviado a los hombres para darles información. Es decir, volvemos a estar hablando de información. Y luego hay en la liturgia hebrea hay una acepción que es muy bonita, que es el poder creativo, información que se comunica. Es decir, estamos hablando como un principio de información. Sabéis que, bueno, si no sabéis, lo digo yo, cuando se estudia cosmología, pues alguna de las teorías es bellísima. Lo que pasa es que, bueno, la cosmología también es casi metafísica, ¿no? Estás entre la realidad y la realidad, pero bueno. Cuando se estudia cosmología hay una de las teorías que dice como el origen del universo se basa en las matemáticas, algo realmente asombroso, ¿no? A partir de un cierto momento, una información que va llegando, que suele ser iterada, entonces va configurando distintas estructuras. Es interesante si queréis entrar a ver el funcionamiento del autómata celular, se llama, de Conway, que él decía el juego de la vida. Entonces, el autómata celular, que es como una cuadrícula de cuadraditos, según se va dando la información, esos cuadritos, como un ordenador, se van abriendo y cerrando, y al final pues aparecen estas estructuras, que es como el comienzo de comenzar el universo, una manera de comenzar una nueva vida. Es una cosa verdaderamente bella, ¿no? Si queréis entrar para profundizar mucho más allá. En teología también, en la teología moderna, los teólogos, que son muchos científicos, muchos son protestantes, lo que hablan de información, hablan del Dios de la información. Claro, el Dios de la información, el concepto que yo tengo de mayor, siempre que se habla de Dios, es la persona que está sentada con los mandamientos, no sé qué, la barba blanca y tal. Sistemáticamente, cuando te hablan de eso, se te refleja esa idea de Dios, ¿no? Está hablando de Dios de información. Y sería información que down, desde arriba hasta abajo, y nos inundaría. Y a partir de ahí seguirían dando las transformaciones. Cuidado con lo que estamos hablando. Si lo empezamos a ligar al concepto de espíritu de Internet, porque Internet es una concentración de información, como ahora veremos. Entonces, un poco estoy comentando esto por la forma de actuar que tenemos los humanos frente, por ejemplo, a Internet. ¿Qué es lo que nos puede estar afectando? ¿Hasta dónde lo podemos
nosotros llevar Internet, a pesar del subconsciente, ¿no? Como una información que nos viene up-down casi infinita. A esto me refiero, ¿no? Internet, pues también como, bueno, todos sabemos, es un conjunto de redes. Se empezó a fundar, como me parece que es el año 1950 o 60 con la defensa americana, y que luego se extendió y se han ido sumando distintos tipos de redes, hay privadas, públicas, bueno, y de instituciones, hasta formar esta gran red, ¿no? La teoría más interesante para acercarse a este tipo de espacio es una teoría de Latour, que se llama del actor red, donde él hace una crítica continua a los sociólogos, a la sociología, diciendo, bueno, la sociología está equivocada porque trata solo de los aspectos humanos, ¿no? Y en un cierto momento hay que introducir otros tipos de aspectos. Y uno de ellos, lo que dice, es el tecnológico. Hay que introducir el aspecto tecnológico y las máquinas, por ejemplo. Entonces, en la teoría de Latour, él crea lo que él llama ya un nuevo territorio de actantes, no de actores, donde introduce todos estos factores. Y en este tipo de teoría, en este tipo de redes, es donde él dice que se debe estudiar los problemas sociales. Es decir, estamos haciendo un nuevo territorio que es simétrico entre lo humano y no humano y donde considera máquinas y personas. Y ahí es donde se puede estudiar. Eso sería el marco que luego iremos viendo, iremos desarrollando en toda la charla. Es decir, estamos hablando de un alma, de un marco, como una red, y de qué es lo que hay, qué es lo que se está metiendo en la red, ¿no? Dawkins, que es un científico, definió el meme como una unidad de información mínima que se puede transmitir. Al igual que el gen, en biología, el meme sería, de alguna forma, haría el mismo uso desde el punto de vista, sería el mismo uso desde el punto de vista cultural. Él dice que este tipo de memes, lo que él llamó así, son muy contagiosos. Y esto es una cosa muy interesante también que podemos discutir ahora, ¿no? Él hablaba de los nacionalismos, como en un país, un área del centro de Europa, comenzó a hablarse de nacionalismo y cómo este aspecto cultural de la política se fue desarrollando en muchos más países de forma contagiosa, ¿no? Ahora mismo sería muy interesante hablar de esto, por ejemplo, con el neofascismo, porque probablemente sea un hecho muy cultural y contagioso. Es decir, no es casualidad. Entonces, además, este tipo de información de meme, lo que hace en Internet es que se va acumulando. Fijaros que Internet es un espacio que va creciendo y va recogiendo cada vez más información. Llega a ser un tipo de información que tiende exponencial, que tiende al infinito. Este es otro punto también a valorar, muy interesante, porque eso se llama en física, cuando una magnitud se va al infinito, una singularidad. Una singularidad, por ejemplo, es un agujero negro, donde de alguna forma la masa está casi concentrada en un punto, ¿no? Entonces, este tipo de singularidades lo que dan origen es a nuevos universos, y dígase, hablamos de universos desde un punto de vista muy general, a cambios muy profundos, digamos, podemos decirlo así. A mí yo suelo hablar de entropía de la información, es decir, cuando a lo largo de los miles de años, normalmente, de generación en generación, no se es capaz de transmitir toda la información que se tiene. Incluso ahora los mayores pues no son capaces hoy en día de transmitir. Es una de las críticas que se hace a apartar a los viejos de la sociedad y todo esto, porque se guarda muchísima información. Esa información que se pierde es lo que yo llamo entropía de información. Si toda esa información no se perdiera, pues imaginemos el grado de conocimiento que existiría en la sociedad. Bueno, de alguna forma en Internet no se va a perder. Es decir, se va a concentrar la información. Quedará ahí quizás para siempre, si no sucede una catástrofe, si no aparece un problema más serio y demás. Antes os voy a hablar cómo definió un sociólogo, una persona muy interesante, fue ministro con ahora estamos en el segundo gobierno socialista en España, de Pedro Sánchez, ¿no? En el primer gobierno socialista de Pedro Sánchez aparecieron personajes que verdaderamente eran asombrosos,
para los que hemos vivido los buenos aquí, en España, porque apareció para la ciencia un astronauta y para no sé qué otro ministerio, que es un experto también en redes sociales, ¿no? Que se llama Manuel Castells. ¿No? Para mí es una persona verdaderamente preparada. Claro, esto fue un espejismo en el primer gobierno, ¿no? En el segundo ya han entrado otra vez jueces y abogados y la misma copla del Estado, ¿no? Pero este hombre, Manuel Castells, que luego vamos a analizar tiene muchísimos estudios sociológicos sobre Internet. Entonces, este hombre habla de Internet como un territorio, ya estamos hablando de territorio, de información y de cambio. Una forma de cambio social, de palanca de cambio social. Entonces, ya tenemos un poco más o menos definido lo que es Internet, con un espíritu que es de información, con una información que es acumulada, hablando ya de territorios, o territorios en red, de Latour y de Castells, y donde van a aparecer movimientos sociales que se pueden estudiar, distintos problemas sociales. Entonces, a partir de ahora, que es un poco lo que decía, refiriéndonos más a lo que hablaba Adriel, bueno, tenemos la típica crítica que la que comentaba. Yo las he agrupado porque las críticas suelen ser, al final son las mismas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Internet con un exceso de información, una acumulación de cómo afecta al individuo este exceso de comunicación? Lo que dice casi todo el mundo, bueno, Han, el filósofo coreano, Byung Han, aparte, lo más peculiar que dice es que además es una sobreexplotación del humano. Estás trabajando continuamente, no solo de forma física, sino además de forma tecnológica, digamos, ¿no? Pero en general todos se dice, bueno, este tipo de sobreinformación, lo que ocurre es que al final vuelve superficial porque somos incapaces de asimilarla. Hace unos días estuve con un especialista en inteligencia artificial, tío muy bueno en inteligencia artificial. Y me decía, bueno, lo que antes un trabajo costaba 2 días de hacer y bueno, había que desarrollarlo, leer, resumirlo y demás. Ahora con la inteligencia artificial se puede hacer en 2 horas, se calcula. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Pues la diferencia es que no da tiempo, y es lo que no sabemos las consecuencias, a elaborar ese trabajo o asimilar ese trabajo. Es decir, no se puede absorber la información de ese trabajo. Entonces, en general, todas las críticas estaban hablando que eso crea una falta de atención, una falta de reflexión, una cierta superficialidad en el conocimiento. Y todo esto a mí me recuerda mucho a la sociedad posmoderna, ¿no? Cuando se lee a Deleuze, que él habla de rizoma. Evita un poco las raíces profundas. Aquí también, ¿no? Es difícil llegar a las raíces profundas. Estas son la fase más crítica, digamos, ¿no? La parte más crítica de. Entonces, no solo es un problema de ese conocimiento deja de ser profundo o puede afectar de forma profunda, sino que además es de forma llega a afectar al ego, según los críticos. Se convierte en un ego no profundo, el del individuo, sino un ego también superficial, que se refleja pues, en la continua intervención en las redes sociales, por ejemplo, los selfies, cosas de este tipo. Básicamente son esas las críticas. Luego tienes una muy divertida de Humberto Eco, que viene a decir, bueno, ¿y qué bagaje tiene un individuo para escribir o para intervenir en Internet, ¿no? Él dice literalmente, hasta el tonto del pueblo puede intervenir en Internet. Bueno, hay otro también muy interesante, de Descartes, otro filósofo, que dice, bueno, uno de los peligros es que los sentidos o determinados sentidos en una intervención continua de Internet se van perdiendo. El olfato, de alguna forma, se puede ir perdiendo. El sentido del gusto se puede ir perdiendo. Para resumir, diría, hay un filósofo francés que se llama Sadin, que hace una crítica a la tecnología actual, que dice, bueno, el modelo que estamos viendo es el modelo del ciudadano en la ciudad y en el aeropuerto, donde la gente prácticamente ni se ve ni se toca. Yo creo que en estos
argumentos que hemos dado, de alguna forma se concentra toda la crítica a Internet, que es la que todos hemos escuchado continuamente. Hay gente a favor de Internet, hay uno que fue un asesor de Blair, que se llama Giddens, que hablaba del hecho más importante, por lo menos en los últimos años, que ha ocurrido, ¿no? Uno de los fenómenos más interesantes y que va a cambiar la humanidad. Él dice, bueno, además es un espacio, ya estamos hablando de espacio-territorio, que está muy vigilado por el propio usuario y que, por tanto, es un espacio muy responsable en realidad, por la magnitud de los usuarios que tiene. Y luego hay una cosa muy interesante que habla, que dice, bueno, al ser un sitio tan rápido en información y tan global, el pasado ya, no puedes tomar en cuenta el pasado para predecir el futuro. Es decir, la información un poco se queda atrás y a partir de ahora la información que llega es tan rápida que es la que va a definir el futuro. Y eso es un signo de la singularidad que yo os comentaba. Es un salto enorme en un cierto momento cuando la magnitud de información se está yendo al infinito. Y hay otro filósofo turco que también es muy, muy bonito, que habla de Internet como un sitio de inteligencia colectiva, donde se suman opiniones e inteligencias parciales y de alguna forma se está trabajando de forma colaborativa. Esto para él es un salto enorme en la sociedad de la humanidad. Bueno, os voy a hacer ahora un paréntesis, que también podemos hablar de él, que es interesante, que es un libro que lo comenté, vamos entrelazando temas, lo comenté en el anterior espacio de Tanu, que es un libro que se llama el libro El viaje de la humanidad, que es de un judío que se llama Galor, de apellido, ¿no? Es un economista judío. Entonces lo que se dedica a él es a intentar saber por qué ocurren los saltos en el bienestar de los humanos, por qué han ocurrido esos saltos, qué es lo que hay detrás, qué fuerzas hay detrás de esos saltos. Porque habitualmente él llama la trampa de Malthus, es lo que nos ha hecho ir adelantando y retrocediendo en saltos. Y a lo largo de milenios realmente la humanidad no ha avanzado nada. Entonces, esta trampa de Malthus consiste en lo siguiente, y lo aplicamos luego a Internet para preguntarnos, ¿no? En la trampa de Malthus consiste en lo siguiente: cuando tú tienes un territorio muy fértil, con muchas primeras materias, normalmente el humano ha ido a ese territorio, ha aprovechado esas primeras materias y las ha aprovechado para crecer, para multiplicarse. De multiplicarse, el trasfondo de multiplicarse siempre no es ni más ni menos que dejar la huella de ADN. Es decir, dejar supervivir. Es el único propósito que tiene el sistema. Entonces, cada vez que ha habido oportunidad, lo que se trata es de que haya más gente, más humanos, para dejar más ADN. Entonces, esta trampa de Malthus consistía en esto. Los humanos van, se aprovecha ese bienestar de materias, crecen, y llega un momento que crecen demasiado, esas materias no son capaces de suplir y viene el bache, el golpe, la vuelta atrás, el retroceso. Esto ha sido durante milenios, hasta que, según él, bueno, en el año como 1800, con la revolución industrial, bueno, apareció la tecnología, y entonces ese exceso de material que se aplicaba en los descendientes, en ser más, lo que se empieza a aplicar es en más educación. Ya no importa tanto que hay el desarrollar la familia, sino con que la familia esté más preparada. Y ese tipo de saltos que se mezcla la tecnología con el tipo de sociedad más educada, eso es lo que ha producido los saltos grandes en la humanidad. Luego él explica por qué hay áreas más pobres que otras en ese sentido, ¿no? Porque había más tipos de saltos y demás. Bueno, fijaros que Internet sería un poco un espacio donde podríamos aplicar esta trampa de Malthus, porque es un sitio de información casi infinita, es decir, de materias primas casi infinitas,
donde la gente se está sumando continuamente y está creciendo. El problema vendría si en un cierto momento Internet fallara. ¿Qué ocurriría? ¿Hasta dónde se volvería atrás? Porque sería un auténtico drama, como luego veremos. Si queréis ahora, bueno, os voy a comentar también, yo he tocado los problemas mentales que se supone que a los adolescentes de alguna forma afecta Internet. Y desde el año 2006, cuando yo he llegado, pues los adolescentes ha crecido cierto tipo de problemas mentales, no graves en el sentido de no son esquizofrenias, cosas de estas, sí, pero sí depresiones y ansiedad. Y especialmente después de lo del COVID. Yo no tengo tan claro que esto sea por Internet, ¿no? Pero bueno, existe una subida aún mayor después de lo del COVID, ¿no? Desde el año 2006 crece con una pendiente continua. Y lo más interesante del asunto es que cómo entra la gente, lo que estamos hablando de adolescentes, a tomar información sobre el suicidio, en dos aspectos. En el aspecto de cómo se puede uno suicidar y en el aspecto de cómo evitar suicidarse. Pero la entrada hacia la información de los suicidios es exponencial, ha crecido muchísimo. Y otro aspecto interesante de Internet, y luego ya entramos en el trabajo sociológico de Castell, que os dije, para discutir. Y otro aspecto interesante es cómo está cambiando la sexualidad. La sexualidad está desplazándose hacia un cierto tipo de sexo más íntimo y donde las personas con determinados gustos y demás tienen la oportunidad de encontrarse con grupos con los mismos gustos. Es decir, se está desplazando también el modo de sexualidad. Esto es una cosa fundamental también. Al igual que el asunto de la pornografía e Internet, que se retroalimenta de alguna forma, que sigue creciendo y que resulta hoy en día no se puede saber las consecuencias que puede traer. Es decir, el cambio de gustos en el sexo. Yo el otro día, bueno, para poneros un ejemplo, dice, joder, yo estaba pensando y dije, formicofilia, ¿no? Y dije, yo, esto es una broma, y entré por casualidad porque me sonaba bien y existe. Es decir, hay el tipo que tiene una filia por las hormigas, pues resulta que en Internet sí puede encontrar, aunque sean 5 en todo el mundo, a esos 5 personas que tienen la misma, y puede formar su grupo y encontrarse de alguna forma feliz. Más allá del rastro que van dejando, que todavía se puede seguir en Internet, ¿no? Pero en este aspecto es muy interesante porque fijaros que eso no es un espacio exclusivo, sino es un espacio de inclusión. Es una característica interesante, ¿no? Es un espacio donde todo el mundo tiene acogida. Todo el mundo puede entrar en cualquier momento y recoger información o darla, o transmitirla, ¿no? Entonces ahora, si os parece, vemos un estudio de Castell, que es un especialista en redes, que lo podemos ir analizando punto por punto. Lo pongo aquí porque es largo y entonces le servirá mucho, yo creo, a Adriel para retomar muchísima información, ¿no? Entonces, Castell ya lo define, Manuel Castell, que es el que os dije que fue ministro con Pedro Sánchez, es un tío que está siempre en Estados Unidos, un señor ya mayor y tal, pero ha estudiado muchísimo este campo. Entonces, él ya lo define como un campo de interacción tecnológica y cultural, de cambio. Un campo de interacción tecnológica y cultural es el que os definí con la historia de la humanidad, el de Gallor. O sea, estamos en un campo que es ni más ni menos, que es nuevo, pero es el que siempre ha existido. Y además coincide con una sociedad posmoderna. Esto ya también lo hemos comentado antes. Yo os he dicho, bueno, en una sociedad posmoderna, Deleuze, por ejemplo, habla de rizoma. Es un poco de superficialidad, de muchísimos datos superficiales. O sea, en una sociedad, él habla posmoderna, individualista, donde está cambiando la familia, el trabajo y la comunidad. Quiere decirse que existe también retroalimentación probablemente en Internet y el tipo de sociedad. Y el tipo de sociedad en Internet. O sea, estamos marcando toda una época, digamos.
que está cambiando el espacio metropolitano por otro en red. Que el tipo de comunicación también está cambiando, porque lo que nosotros antes tomábamos como medios de comunicación, que nos daban la información, en este sentido también decía Eco, criticando Internet, bueno, es que las noticias de Reuters, él decía, de la agencia Reuters, están, de alguna forma se han valorado, se han autentificado, y no es el tonto que entra a dar una noticia ficticia, ¿no? Yo esto tampoco lo tengo tan claro. Tampoco tengo tan claro, como el populismo no tengo tan claro exactamente qué es el populismo, pues la comunicación fake o no fake, pues tampoco lo tengo tan claro, ¿no? Es que nosotros somos acostumbrados a una jerarquía en la comunicación que sale televisión, digo, televisión española, por decir algo, y te dice la barbaridad más grande, y bueno, y la gente lo admite, y no solo admite eso, sino que puede ser un error, una equivocación. A mí esto me pasó mucho con la guerra en Argentina, cuando las Malvinas con los ingleses, que aquí los medios de comunicación españoles eran pro-argentinos al 99%, y entonces estaban dando una visión de la guerra que era totalmente ficticia. Entonces a mí esto me perturbó muchísimo, porque decía, ¿cómo es posible que todo el mundo esté admitiendo una cosa que no se está dando? Ahora en la guerra de Ucrania y Rusia está pasando lo mismo. La información que se está dando, bueno, si os fijáis, por ejemplo, pues los rusos solo bombardean escuelas y no sé qué, y niños y supermercados, y no dan pie con bola, ¿no? Este tipo de información, por eso os decía que yo no sé exactamente lo que se llama una información veraz, porque estamos acostumbrados no a que sea falsa, sino a admitir que viene falsa. O sea, es una cosa verdaderamente asombrosa. Entonces, estamos pasando de este tipo de información, que decía Eco de Reuters, que está un poco, sea real, entre comillas, a otro que es la autoinformación. O sea, tú entras y de alguna forma sacas los datos y vas de alguna forma autoinformándote desde distintos puntos de vista. Esto, además, Internet, otro tema muy interesante al ser red, yo por ahí te había escrito algún artículo sobre jerarquía. Al ser un espacio en red, el tema jerárquico lo modifica. Es decir, pasa de jerarquía, de la jerarquía patriarcal, estamos hablando de un tipo de sociedad, la jerarquía cuando empezó una sociedad patriarcal, cuando de alguna forma la sociedad dejó de ser menos colaborativa y con más autoridad y jerárquica. Entonces pasa de un espacio jerárquico a un espacio redárquico. Entonces lo que hace es, de alguna forma, está criticando y más allá, transformando el tipo de sociedad. Eso también es un tema muy interesante, porque cuando una persona entra en Internet, no entra como en un banco, digamos, como una broma, ¿no? A pedir un crédito, que entra de forma sumisa, vamos a decir. No, aquí entra de forma, entra al mismo nivel de la red. Es una cosa muy llamativa, muy importante. ¿Cómo puede llegar a modificar la sociedad, ¿no? Tanto, al final, lo que es una crisis del modelo patriarcal, ¿no? Lo que hace es hacer entrar en crisis al modelo patriarcal. Bueno, otra de las cosas características es la individualización de las personas. Y aquí volvemos a entrar, como os decía, entre lo que es la botella medio vacía, medio llena. El individuo. Este es un tema también importante porque socialmente la relación grupo-individuo yo creo que es lo que subyace siempre. Es el problema de fondo, siempre en política, en la economía, esa relación que hay entre el grupo y la persona. Entonces, de alguna forma fomenta el individualismo. Pero cuando esa podría ser la crítica de la superficialidad, de que se pierden relaciones, que las relaciones son más superficiales. Sin embargo, esta crítica hacia el individualismo coincide, por ejemplo, con la del coreano Han, que lo que te dice, bueno, se necesitan momentos en la vida necesita momentos de silencio, de pensar, de aislamiento. Es decir, de alguna forma, Han
igual que te está criticando Internet por el tipo de relación social muy superficial o múltiple y demás, también de alguna forma, y no una relación efectiva con el grupo, profunda, de alguna forma Han también está hablando de la necesidad de alejarse del grupo para pensar, para guardar silencio y demás. De nuevo, es una forma, depende del ángulo con que se mire, se ve o se critica o puede ser un aspecto positivo. Internet. Es decir, igual que el individualismo, es la autonomía. Es decir, una persona es mucho más autónoma cuando entra a Internet, es capaz de hacer más cosas, es capaz de ser más creativa, no tiene al jefe encima que le dice esto se puede hacer, no se puede hacer. Eso todos los aspectos claves. Bueno, lo que se está creando, lo que se crea es lógicamente es un nuevo tipo de sociedad, que sería dentro, fuera de la red, virtual o no virtual, vamos a llamar tecnológica o no tecnológica, donde tú te enchufas en un cierto momento y estás en un espacio distinto al que es cuando estás desenchufado, ¿no? Esto se llama, este tipo de dualidad está también clara. Para mí es importante saber, y este es el tema, otro de los puntos claves también para Adriel, claro, el tema aquí es como todo, es saber si cuándo estás enchufado o cuándo no estás enchufado. O sea, ¿dónde está siempre la realidad? ¿De dónde está la realidad? O cuando te enchufas, saber que estás enchufado, porque el problema es que te enchufes y no sepas que estás enchufado. Entonces estás en un mundo, en otro mundo. Y eso es un tema, lo hemos discutido muchísimas veces nosotros en Ratiodeca. Y lo importante es saber distinguir un poco la realidad o los mundos, las diferencias. Eso es fundamental. Luego, otro de los rasgos que dice, que también es muy, muy interesante para hablar, otro de los rasgos que habla Castells es que las personas que de alguna forma trabajan en Internet o les aumenta la felicidad, el grado de felicidad. Yo estuve hace mucho tiempo en Metro de Roma en una charla sobre la felicidad y era solo por estadísticas, solo porque lo de saber quién es más feliz que otro, pues es complicado. Y al final, bueno, se venía a decir que la felicidad depende mucho de las relaciones y del grado de igualdad que exista en la sociedad. Es decir, la individual se pierde en esta felicidad. Entonces, ¿por qué se supone que la gente en Internet puede ser más feliz? ¿Y quién puede ser más feliz, ¿no? En cuanto a quién puede ser más feliz, son las personas con un nivel de vida menor, las mujeres habitualmente, y los países menos desarrollados. Entonces, ¿por qué estas personas, de alguna forma, Internet les crea más felicidad? Pues es evidente porque ellos pueden dar su opinión y ser escuchados. Entonces, en ese sentido, les crea la posibilidad de expresarse. Esto es una cosa también interesante, ¿no? De alguna forma, es espacio abierto, inclusivo, donde cada cual puede expresar sus ideas. Y eso, de alguna forma, reconforta muchísimo. De alguna forma, no está censurado socialmente. No está mal visto, puede decir lo que quiera. Luego también, por supuesto, es un espacio de creación de economía, eso, bueno, eso es evidente, lo sabemos, de cultura, de intercambio de cultura, y a partir de, no sé, no me acuerdo si es el año 2008 o así, con las redes sociales, según Castell, no es cierto que se pierda sociabilidad en Internet, sino todo lo contrario, se gana sociabilidad en Internet. Es un espacio evidentemente social. Y lo que hace, por supuesto, es cambiar hábitos de formas de comportamiento. O sea, tú ahora, por ejemplo, puedes ir a un hotel y puedes criticar al hotel, puedes estar a un restaurante y saber lo que tienes muchísima más información y creas y generas hábitos de conducta en los otros. Bueno, entonces, hemos visto lo que es Internet. Un espacio con información infinita,
donde según Latour, una red que ahora está mezclado con la tecnología, con las máquinas, con los ordenadores, un espacio que para mí sí que es inclusivo. Y esto es muy importante. Ahora en la educación moderna, por ejemplo, aquí en la Escuela de Libre Enseñanza, que es la de mayor prestigio, siempre lo ha sido en España, la institución de libre enseñanza, en lo que se trata por cualquier medio es de no excluir al alumno. Entonces es un espacio importante porque es inclusivo. Un territorio, como hemos dicho, digital, con máxima concentración, con una información que viene desde arriba a abajo, con lo cual es bastante poco vulnerable desde el usuario, pienso yo, por el comentario que se hizo, porque hemos hablado del aspecto teológico. Es decir, cuando tú estás recibiendo información up-down, es muy difícil que te desenganches. Es como tu naturaleza está ahí enganchada, que genera relaciones que son nuevas, con comportamientos individuales y creativos, diría. Es decir, es un espacio singular, es una bifurcación que se llama. Eso es Internet desde mi punto de vista, con las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, volviendo a hablar sobre el libro, hablábamos de que la trampa de Malthus, ¿no? Y ahora viene un poco, ya nos referimos un poco a Adriel y a su película. La trampa de Malthus y la imaginación, Adriel, la imaginación hará volar. La trampa de Malthus decía que cuando tú tenías un espacio con muchas materias primas, todo iba creciendo, la población se iba agrandando hasta que dejaba de haber materias primas, o había un problema con las materias primas, y entonces volvía a la caída, la vuelta atrás, durante milenios sociedad. Pues ahora nos encontramos un poco, yo propongo como la trampa de Malthus, ¿no? Porque tenemos un espacio tecnológico globalizado y donde la información fluye, o sea, la materia prima es infinita, donde todo el mundo se aproxima a él, pero ¿qué ocurriría si este espacio falla? Y ahí aparece un filósofo que ha muerto hace unos meses, importantísimo, un filósofo de la ciencia, que se llama Daniel Dennett, que era un especialista en evolución, en cognición, en inteligencia artificial. Entonces, el filósofo, aseguraba que antes o después Internet caería, la red iba a caer. Y existen muchísimos protocolos en muchísimos sitios, porque la red ha caído parcialmente. La red es una red de redes, puntos de alguna forma que son como estratégicos de DNS, que es difícil que cayera todo, pero que bien por motivos técnicos o por motivos, no sé, terroristas, vamos a llamar, la red podría caer. ¿Y qué ocurriría si la red cae en este momento? Pues todos los protocolos que hay en muchísimos sitios dibujan una situación de pánico, de caos y de pánico. Es decir, de repente no podrías comunicarte, los teléfonos que no van vía Internet se saturarían en minutos, parece ser, igual que los SMS, que es la única forma de comunicarse, pero se perdería el contacto con prácticamente todo el mundo, la capacidad de compras, por ejemplo, todo el comercio, o casi todo el comercio, los almacenes dejarían de recibir mercancías, con lo cual podría haber una crisis alimentaria grave y sobre todo la crisis social, del pánico a estar solo, encontrarse solo. Y de hecho, todos los protocolos lo que recomiendan es que vayas a tu barrio y si hay una asociación, te reúnas ahí con gente, que puedas hablar con gente para sustituir lo que es esta gran estructura en red. Hay también me parece que es filósofa también, Paniagua, que un poco desarrolló este tema del TN y habla de lo mismo. Que los primeros minutos, porque una caída de Internet podría durar días o semanas, pero los primeros minutos serían de una magnitud de una catástrofe terrible para todo el mundo, ¿no? ¿Cuánto tiempo volveríamos atrás con una caída de Internet si fuera pronunciada? Pues hablan de siglos. Es decir, de nuevo estaríamos tratando con la trampa de Malthus, ¿no? Sin darnos cuenta.
Es decir, estamos hablando de Malthus a lo largo del siglo XVIII hasta acá, pero no nos damos cuenta que en realidad tenemos la trampa de Malthus encima de la mesa y continuamente. La posibilidad de volver atrás centurias, siglos. Y luego, dedicado un poco a Adriel, yo estaba como leí el argumento tuyo, ¿no? Bueno, vamos a imaginar con Adriel, cuando el padre murió, ¿no? Que cuando el chico, Sebastián se llamaba el protagonista, empieza a investigar y tal, bueno, pues imaginemos, por ejemplo, que todo se desenvuelve donde cuando el padre es asesinado, bueno, como tú lo lleves, ¿no? Pues que Internet sea el testigo. Realmente a través de la información, como el padre trabajaba en Internet fuera y el chico tuviera que estar entrando a Internet continuamente para buscar la información de lo que le pasó a su padre. O que, más allá, Internet fuera el que asesinó al padre. O sea que tampoco es tan difícil, ¿no? Cuando Internet, de alguna forma accedamos a todos los medicamentos, por ejemplo, en Internet, pues Internet te cambia un medicamento, te lo tomas y puedes palmar fácilmente, puedes morirte, ¿no? O la angustia de este Sebastián cuando quiere saber exactamente, porque por ejemplo Internet te da la información, quiera saber sobre lo que ocurrió al padre y tenga caídas continuamente en la red. Es decir, y se junte su situación angustiosa psicológica con la situación psicológica angustiosa social. Es decir, vaya a entrar a Internet y se caiga. Y cuando vaya a recoger un dato, no lo encuentre o venga equivocado. En fin, yo creo que es muy interesante, muy bello y con muchísimas posibilidades el trabajo tuyo, Adriel. Y nada, yo he terminado. Si queréis charlar de cualquier cosa, pues charlamos un poco. Serían buenas ideas para incorporar al guión. Creo que algunas están ahí flotando y en realidad es verdad que es borrosa o sea, es como obvio que hay una participación de Internet en ese asesinato, hay una participación de la tecnología, no sé si voluntaria o involuntaria, pero por el hecho mismo bueno, que esta película ocurre en sujetos que ya están disociados, o sea, que no, que esa línea que decías de identificación de la realidad, del poder tocar las cosas, ya está borrada de alguna forma. Ya está, sí, ya está borrada. Mm. Y me quedé mucho con la imagen eh, de lo que decías de, de lo bueno y lo malo, o sea, de Internet lo veo como si fuese un agujero negro que nace y que no sabemos a dónde nos va a llevar. Porque es verdaderamente así, o sea, de la misma forma que esa disociación de no saber qué son las cosas al final, eh, que a la vez es raro porque es Internet, pero también es la tecnología en sí. Antes de Internet eran los videojuegos que ya generaban, ¿no? Como locura y disociación, que bueno, puede destruir su vida social. Y hay gente que justamente lo va a hacer nacer, digamos que nunca hubiesen podido encontrar una pareja, una amistad, yo creo que lo que genera un abismo de Internet que uno no sabe realmente lo que tiene en las manos y a veces me parece, eh, no sé, creo que sí hay no sé si es tanto el miedo como el abismo, así como el ver una infinidad de desconocimiento. Eh, Después hay cosas que son muy evidentes para ambos lados. Ahora se habla mucho del iPad, que son generaciones de chicos que crecieron con un iPad o con una tablet. Más o menos serían los de 2008,
10, y bueno, hoy también hay. Eh, eh, que en realidad encuentra muchísimos problemas para aprender a leer y escribir. Eh, y bueno, fundamentalmente una gravísima desconexión, perdón, una desconexión de la autoridad. Una desconexión, digamos, como que los padres y los maestros se volvieron incapaces de gestionar eso porque es como, bueno, le quitan el objeto de diversión y no sé qué, y se puede no, sale el diablo a los niños, eh, y bueno, se vuelven redes como, bueno, como esta, como Ratioteca, como redes de solidaridad, como redes de... Lo que más me llama la atención es eso, cómo a la vez es un espacio que concentra horror y maravilla, por decirlo de alguna forma. Yo creo que tú lo has definido bien, porque lo más parecido que yo encuentro a Internet como espacio son los agujeros negros. Es decir, toda teoría de cosmólogos que hablan de los agujeros negros son muertes de universos y nacimientos de universos, por singularidad, de concentraciones del universo y de alguna forma al otro lado nacimientos. Entonces esto es igual. Por eso hemos estado hablando del libro, porque además está de alguna forma definido por el libro, la historia de la humanidad, porque es un espacio muy bien definido de cultura, de gente y de tecnología. Entonces viene definido desde distintos ángulos. Es un territorio con información infinita. Y en lo que todo el mundo coincide es un territorio de cambio. Efectivamente, la parte de educación pues también es complicadísima, porque el rol del maestro tiene que cambiar también necesariamente. Eso también lo hablaba con la persona de la inteligencia artificial, que os comentaba antes. Es absurdo que esté dando más información. Lo que de alguna forma es que tiene que modular la información. Y esto no está tampoco tan fácil, no es tan fácil ni tan claro de hacer. ¿Sabes? La forma de absorber esa información. De todas formas, por ejemplo, hay que pensar que antiguamente te enseñaban a sumar o sea, a desarrollar la suma, la división, las raíces cuadradas y demás. Ahora con las calculadoras te lo saltas a la torera. Podrías vivir perfectamente sin saber nada de lo que hay detrás. De hecho, yo, por ejemplo, yo qué sé, si tuviera que hacer una raíz cuadrada, sería incapaz. Me cuesta hasta dividir ya. Bueno, lo que está claro es que lo que está claro es que será una forma de modificar la forma de pensar. Yo creo que hacia una forma digital. Y que de alguna forma muchísima información digital habrá que conectarla para hacerla analógica, para que tenga sentido. Pero esto será todo modelos de educación distintos. Pero obviar Internet, la gente por gusto, motu propio, yo lo veo imposible. Es como si tuvieras la fuente de la vida ahí. Es imposible. Esa es opinión personal. Em, Mm. yo creo también que Internet es un reflejo de hasta dónde han llegado las capacidades humanas de creación, y es un reflejo del aumento de la conciencia humana. Y también eso se puede comparar con la expansión del universo, que se está expandiendo y la velocidad también está aumentando, acercándose a la velocidad de la luz. Entonces, al acercarse a la velocidad de la luz, también se acelera la cantidad de información que somos capaces de asimilar como especie. Entonces, creo que también como especie estamos asimilando cada vez más información. Y es un cambio evidente que se va a reflejar en Internet y se va a reflejar también, creo, biológicamente a la larga en el cerebro de los seres humanos y probablemente en los animales también. El tema para mí fundamental con el Internet es el actualizar los métodos de educación para que se pueda manejar correctamente la herramienta
porque al final es una herramienta al servicio del humano, que no sea el humano al servicio de la máquina o de la herramienta o lo que sea. Y el, el entendimiento de dónde está el poder, a quién le estamos cediendo el poder, porque si el humano asume su poder, bueno, es básicamente lo mismo que está diciendo, ¿no? Pero si asumimos que tenemos el poder, entonces ahí no habría ningún problema porque tenemos capacidad de usar eso que está a nuestro alcance. Pero cuando estamos cediendo, como suele pasar ahora mismo, ¿no? Que cedemos nuestra atención a los reels de TikTok, que perdemos la mayoría del día viendo reels o viendo información basura, porque nuestra atención está siendo robada para eso, nuestra atención está permitiendo que ciertas empresas o personas tengan ganancias con la basura de información que nos están dando, algo así, ¿no? Como ahí sí es una pérdida para un montón de gente, pero si se logra como crear cierta conciencia de cuál es la estructura, de qué significa Internet, o sea, esto mismo que estamos haciendo aquí desde la conciencia, lo primero es que no se puede negar que el espacio existe, no se va a ir en contra, aunque por más que la nostalgia del ser humano quiera regresar atrás o nos neguemos a la evolución, nuestra naturaleza es ir más allá. Hoy de hecho lo estábamos hablando con la invención de las bombas atómicas, que los científicos estaban diciendo que la crearon no por obtener poder ni nada así, porque querían ir más allá, querían saber que podían resolver eso. Entonces al final también hay que aceptar que la naturaleza del ser humano es querer ir más allá y por eso van a seguir ocurriendo estas cosas, la tecnología va a ir aumentando y es cómo lidiar con eso que es parte de nuestra naturaleza sin cederle nuestro poder. Para mí es como fundamental en todo este tema, ¿no? Como ser súper consciente, sin negar, pero a la vez como ser consciente de quién eres, dónde estás y quién tiene, si tiene tu energía o tienes tú la herramienta para su uso. Y claro, yo no os dije, una de las críticas que se me olvidó deciros, es una de Chomsky, que es, bueno, que hay empresas que están usando los datos. No existe imparcialidad. Esa es una de las críticas que no os dije, ¿no? En la información. Claro, el poder, ese es otro de los temas. Al ser una red, se supone, una multired, el poder estaría repartido de alguna forma y afectaría mucho a los usuarios, pero no está claro tampoco quién ostenta el poder. Sí, yo quisiera decir una nota. Sí, sí, sí. Adelante. Puedo intervenir, es un poco fuera quizás del espacio de reflexión que se acaba de desarrollar. Seguro que hay que pensar lo que es Internet y saber, y uno no puede pensar que se puede vivir sin eso, bueno, seguro. A mí lo que me toca mucho en la situación que presenta Adriel es que él va a ser un objeto creativo que es otra cosa que lo que pasa en Internet, ¿no? Podría también él pensar en hacer un libro o, qué sé yo, otras formas, ¿no? Y yo pensaba que la relación que uno tiene con Internet y lo que vamos ahondando como pensamiento, conociendo mejor lo que se puede, la parte negativa, lo que explota de la gente y también las fascinaciones, cómo desaparece la singularidad, cómo cada uno está más bien volcado hacia el aplaudir, buscar espejos, bueno, todo eso quizás puede cuestionarnos también para nuestros objetos culturales.
quiero decir, quizás se resuelven ciertas cosas que son trampas que presenta Internet, produciendo otro tipo de objetos culturales. Quiero decir, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la ficción en un libro? Frecuentamos Internet, etcétera, pero el que escribe se va a mantener así frente bueno, por costumbre dentro de su individualidad y su creación pasada, o va a escribir otro tipo de ficción. Es decir, va a inspirar también en la realidad objetos diferentes de creación. Lo que va a hacer Adriel es un video, todo eso pasa por la tecnología, etc. Pero sin embargo se trata de ficción. Está trabajando en entender cosas para distribuirlas de tal manera que eso tenga sea una ficción que se mantenga, que sea viva y que traiga un cuestionamiento, pero también una emoción. Es un objeto creativo que va a ser. Entonces yo me preguntaba, ¿no? Si me estaba pensando en eso. A mí, claro, por mi generación, es un objeto que me supera mucho, pero es como más bien pasearme entre la gente y saber qué va a pasar, qué va a pasar a todos los niveles, ¿no? En un mundo en que uno puede aferrarse a cosas muy múltiples, aun si son pequeñas cosas muy parciales, ¿no? Bueno, es una reflexión que vino así, ¿no? De la influencia que puede tener esto en el proceso creativo de gente que quiere hacer un objeto creativo, porque que haya creatividad en todo el mundo, eso estamos de acuerdo, pero se trata de un proyecto creativo, ¿no? ¿Va a contestarle a alguien? ¿Va a contestar a alguien? Yo tengo un par de preguntas después para Augusto, no sé si querían comentar algo de lo que dijo Sí, Isabel. vamos a comentar. Sí, aquí ese es otro tema que reiteradamente discutimos en Ratiodeca. Claro, cuando estamos hablando de Internet, un poco con el miedo a entrar en un mundo irreal, pues para mí, nosotros ya vivimos bastante en un mundo irreal. Sí, Entonces, sí. cuidado, porque esto solo, desde mi punto de vista, solo es un bucle más en la historia. O dicho de otra forma, me remito a la frase del principio, que por eso dije que es tan bella. Porque en realidad vivimos en la ficción más absoluta. En la ficción más absoluta. Es un mundo absolutamente irreal y esto es, por eso tenemos los problemas que tenemos. Claro. Esto, yo os pongo un ejemplo. Por ejemplo, una corrida de toros, ¿no? Entonces, hay dos formas de ver la corrida de toros. La forma que es la que yo siempre propongo como una... Bueno, esto con Evelyn lo hemos discutido muchísimo, ¿no? La forma que yo propongo siempre es intentar ver la realidad. La Sí, realidad es un toro que le están matando, esa es la realidad. Pero si sí. no se ve la realidad, si se ve desde el punto de vista simbólico o emocional o el que sea, puedes estar viendo arte, puedes estar viendo cultura, como mucha gente lo ve que no ve la realidad. Entonces, aquí es el punto clave para mí. Es por supuesto que las emociones, por supuesto que la fantasía, pero saber qué es fantasía. Saber dónde está la realidad siempre. La realidad no Sí, es tan sí, difícil de distinguir. Esto se pasa igual con el poder. sí. Con el poder que hablaba antes Evelyn, que es muy interesante también, ¿no? Saber lo que es poder, saber dónde está el poder. Pues saber dónde está, distinguir la realidad, no la realidad. Cuando estás entrando en Internet, intentar usar, como bien decía Evelyn, para lo que quieres usarlo. Claro, lo malo es que te metas en Internet y estés jugando, como yo he visto desde Tánger con amigos que estaban jugando, era como un juego de guerra,
entre dos autores que estaban en distintas partes del mundo que ni se conocían y estaban disparando. Al final tú estás en un mundo que es completamente irreal. Si no te sales de ahí, un muchacho iba a tomar luego los churros y el chocolate y está con la familia. Entonces, ese es el punto clave. Pero eso es un problema de Sapiens. O sea, vivir en la irrealidad, pues a mí es un tema escabroso. A mí me molesta mucho porque yo no creo en Sapiens. Yo no creo que sea un animal bello. Entonces, esto es lo que le pierde. Es un animal simbólico. Entonces, Sí, con Internet, pues por supuesto que no va a frenar. Sapiens como tal no va a frenar. O sea, dará otro bucle y existe bucles y vivirá en la estratosfera más irreal del mundo, desde mi punto de vista. Porque es la mejor definición de Sapiens es la que hizo Cassirer, el antropólogo. Es un animal simbólico. Yo no he encontrado otro. Entonces, no le puedes quitar simbólico. La siguiente es tecnológico. Entonces, es difícil saber dónde se va a llegar. Pero que conste que nosotros vivimos en la irrealidad más absoluta. sí, sí. Me hace acordar, esto lo digo al pasar, es anecdótico, pero había visto a unos, no sé, alguien que hacía un video sobre los juegos de guerra y todo eso, y decían que muchos de esos jugadores en realidad decían, no sé si era cierto, pero que se estaban preparando para tener los buenos reflejos en caso de guerra civil o de apocalipsis. Y bueno, me acordé de eso con lo que decías porque al final lo que creo que va a ser más loco es que se va a reflejar afuera todo, como que va toda la fantasía de Internet se va a terminar como estallando hacia el mundo real, así que es bastante absurdo. Eh, Tengo dos preguntas que tal vez no sé qué tan complejas sean o cuánto tiempo tengamos. Eh, la primera es, Augusto, si, y bueno, obviamente si se te ocurre algo, si pensás que la aparición de Internet socialmente es comparable con la aparición o de la escritura. Eh, y por otro lado, hay algo que venía pensando cuando hablábamos de, bueno, de Internet, red expansiva, esta es otra pregunta. Eh, Cómo, por ejemplo, hay algunas religiones que tienen prohibida la reproducción de imágenes, ¿no?, de Dios, y pensaba en el hecho de que Internet en realidad es como lo contrario absoluto a eso. O sea, es básicamente el culto más supremo a la imagen pueda, que pueda haber existido, ¿no?, en la historia. Y bueno, ahí no hay pregunta, pero nada más me quedé pensando. No, pero dime la primera, es que se ha cortado un momentito, Adriel. Exactamente la primera, ¿cuál era? La primera es si pensás que es comparable la, la invención de Internet con la aparición de... ¿Se escucha ahí o se cortó? No, la invención de Internet con la aparición de... La imprenta, el libro. Ah, claro, claro, claro. Ahora vamos tocando... Claro, claro. La imprenta es uno de los hitos que en el libro que os he comentado, pues aparece como un gran salto. La imprenta fue un salto para la humanidad, claro, claro. Salto cultural y de información. Y de guardar información. De guardar la información es la clave. Por eso os decía que cuando la información tiende a infinito, estamos hablando de una singularidad. Fíjate que la información, cuando pasara de padres a hijos, con una cancioncilla, una tonadilla, y el hijo al abuelo, el nieto, pues la tonadilla le cambiaría la letra o le cambiaría la música. Y a la tercera generación no tiene nada que ver la información que en culturas, ¿no? Con la tonadilla final y demás. Ahora no es así. Por eso también lo de Giddens decía que ya el pasado no va a hacer falta porque se ha dado el salto y a partir de ahora es de ahora hacia el futuro, ¿no? Todo, no se necesita recoger información hacia atrás. Claro, claro. Por supuesto que es comparable. Desde el punto de vista cultural, un salto enorme. Desde el punto de vista tecnológico, porque estamos hablando de que se juntan además la tecnología, ¿eh?
es una concentración de memes que va al infinito con alta tecnología. Entonces, fíjate, digamos que es como una concentración de los sucesos históricos que han ido pasando. Claro, claro, por supuesto. Es más que comparable. Por eso es un hecho, no sé, por eso he empezado yo por la teología. Que bien lo has dicho tú, ¿no? Con lo de los iconos, por ejemplo. Como los árabes no tienen iconos, que creían que les daba mala suerte, no tenían ningún tipo de imágenes, ni tienen, porque me parece que perdieron una batalla con los bizantinos. No me hagáis mucho caso con lo que digo, porque no lo recuerdo bien. Y entonces creían que les traía mala suerte, de alguna forma. Y por eso simplemente, por lo que no tenían imágenes. El no tener imágenes han perdido cultura. Pues cuando viene gente turca, que tengo amigos y eso, vienen aquí o vienen al Prado, pues lo primero que hacen es ver todos los cuadros religiosos, por ejemplo, aunque no sea su religión. Han perdido muchísima información, muchísima cultura. ¿Eh? Internet es todo lo contrario, es una singularidad. Sí, pero creo que también tenía que ver con la idea de, o sea, de lo que yo entendí del por qué, tal vez tenga esa dimensión anecdótica que decís, pero también tenía que ver con la no confusión, o sea, con el no confundir al símbolo con la cosa, por así decirlo. Con el hecho de que, bueno, que la imagen es un fetiche, una especie de comportamiento muy superficial, justamente. Eh, yo creo que lo que pasa con Internet, a mí por lo menos me parece que sí, es una absoluta irrealidad, como decís, pero es sobre todo la confusión más grande del símbolo con la cosa, ¿no? Y ahí es donde el ser Claro, humano claro, puede seguirlo, desde mi punto de vista, con la conciencia, pero creo que el cuerpo es el que más está confundido ahora. No tanto la conciencia, sino el cuerpo que está hecho para las funciones de la Tierra, ¿no? claro, claro, Eso me es que lo que parece. dices vuelve a ser muy interesante, porque volvemos a la misma historia. Es decir, es que cuando estás hablando de imágenes religiosas, por ejemplo, pues ya no es que veas una imagen y estás diciendo, bueno, que esto lo pintó, lo hizo, este cuadro lo pintó no sé quién en tal siglo, es una maravilla. No, 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 no. Es que vas mucho más allá, mucho más allá. Entonces no nos puede escandalizar Internet, porque es que es tan absolutamente absurdo la forma de vivir. O sea, tú has visto, por ejemplo, cuando sacan aquí imágenes de Semana Santa, la gente, yo qué sé, pierde el control de la cabeza completamente. O sea, saltan las vallas, entran en una especie de, que no quiero decir, no quiero molestar a nadie, ¿no? Vamos a llamar en un estado especial de emoción. Un Claro, trance. si eso pasa cuando estás en el Rocío, por ejemplo, si eso pasa, imagínate tú que no va a pasar. Y esto es la semilla de años, no de años, de miles o de millones de años. Entonces, vuelvo a decir, la crítica a Internet es un poco absurda. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos. O sea, entonces, claro, lo único es o dicho de otra forma, es el mismo discurso, el mío, con Internet, que cuando sacan una imagen de por ahí o una corrida de toros. Es el mismo discurso siempre. Divide, o sea, diferencia siempre. O intenta saber de una cosa, intenta saber, intenta conocer la realidad. La realidad está muy ligada normalmente al sufrimiento. El sufrimiento te define muy bien la realidad. Entonces, intenta siempre llegar a ese punto, aunque no llegues a conocer el aspecto completo de las cosas, ¿no? Pero por lo menos diferencias, sé capaces. Em, Igual hay una cosa con esto de la información que estaba pensando, que la realidad realmente una vez que se expresa con lenguaje ya es ficción. O sea, la realidad es aquello que es inefable y que está en la experiencia directa, ¿no? Entonces, al final Internet son códigos, es binario y es una copia de la realidad, o sea, es otro lenguaje. Hace un tiempo
escribió un texto sobre el tarot y sobre la espada, que representa el intelecto y el lenguaje y eso, y sería exactamente eso. La espada está hecha a imagen y semejanza de la conciencia, pero está hecha a partir de una experiencia real, vital. Entonces, Internet no se podría alimentar si no hubiera experiencia directa humana, ya se acabaría ahí la información, porque no se puede reproducir, necesita de la experiencia humana, o sea, humana y animal, etcétera, para poder seguir alimentándose de la experiencia y seguir copiando esa experiencia real. Igual hay mucha información que se transmite, que no puede ser transmitida por internet. O sea, el encuentro de dos personas que se huelen, que se tocan, ahí se está transmitiendo una cantidad de información que no puede dar la internet, como mismo se transmitió para la evolución del hombre. Eh, y creo que es también reconocer quiénes somos, ¿no? Lo que estaba diciendo Augusto, cuál es la realidad y cuál es la ficción y poder viajar entre los dos mundos conscientes, como el chamán que viaja, que hace viaje a otros estados de conciencia, pero que puede volver, ¿no? Lo otro sería la esquizofrenia, ¿no? Que puede ser esto llevado a la esquizofrenia del internet o el chamán, ¿no? Que logra entrar y compartir información y estar y viajar y sacarle provecho, pero también tener una vida real, en contacto, porque además la especie se tiene que reproducir, no se va a reproducir con llamadas por Zoom. No, 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 no. no sé, yo Bueno, Sí, igual no, pues las sí. pido, llamadas por Zoom no, pido. pero el cambio en sexualidad es interesantísimo, que os lo he comentado. El cambio en la forma de la sexualidad, que además me parece que os dije, que no se sabe hasta dónde va a llegar. Es interesantísimo porque es un sexo, bueno, específico para cada persona, casi, lo que puede encontrar. Entonces no sabemos cómo puede funcionar. Lo que decía Evelyn es el modelo que os he dicho del filósofo francés Sadine, que habla del modelo de ciudad y aeropuerto, donde la gente, bueno, está todo lleno de gente y no sabe ni no se toca. Y otra cosa muy interesante que decía Evelyn, claro, en la parte más simbólica, cuando, por ejemplo, estamos hablando de Dios, por eso hemos empezado por la teología, ¿no? Pues la parte más simbólica, cuando no del desconocimiento, digamos, o del nacimiento de Sapiens, es up-down también. Es una influencia up-down. Y Internet teóricamente no sería up-down, debería ser down-up, porque es una creación humana, como muy bien ha dicho Evelyn. Sin embargo, al concentrar así información, lo que percibe la gente es una información también up-down, donde tú te enchufas y puedes saber todo. Eso es algo increíble. Os he comentado, hemos empezado con la palabra logos, con la palabra principio creativo. Es el principio de todo. Es el alfa, casi. Entonces es muy, muy, muy difícil desconectarse de Internet, porque es como el comienzo de todo, donde tú puedes, la fuente, ¿cómo se dice? La fuente de información, diría yo. La palabra se dice en religión. O sea, tiene un aspecto teológico para mí, de esta nos cierran el canal. Para mí tiene un aspecto teológico clarísimo, clarísimo. Para mí sería como una copia de la fuente, pero no la fuente. Pero a imagen y semejanza de la fuente, algo así, como... Pero bueno, Sí, también... pero hay que tener cuidado, porque en la copia de la imagen y tal de la fuente, hoy por hoy tú puedes encontrar casi toda la información. Eso es un tema también interesantísimo, Evelyn, porque en esa copia o en ese engendro que se ha hecho, lo que es cierto es que tú tienes información infinita ya, o tendente al infinito. Y una información tendente al infinito es una singularidad. Una singularidad es mucho más allá de todo. Es un salto. Ahora Es nos una haría parte muy falta debate de genética. Ajá. Bueno, por eso hemos hablado de memes y de genes. La forma de eh, transmitir cultura, la forma de transmitir o la parte genética. Fernando quería hablar y Lorena, no sé si quiere decir algo. Bueno, primero agradecerles por la oportunidad de participar. Y
Y que una de las cosas que rescato, voy a ser muy sencilla en realidad, es justamente estos vínculos y estos espacios de este tipo de reflexión que creo que son los que hacen que tengamos ese cable a tierra y conectemos todavía con lo que... Creo que el advenimiento de la inteligencia artificial pone en crisis una cuestión que es que nosotros nos identificamos mucho con esa mente racional que procesa información y eso nos genera una crisis de, bueno, si ahora las máquinas pueden pensar por mí, pueden resolver cosas que antes eran solamente del campo de lo humano, ¿qué nos queda a los humanos? Y creo que es dejar a esa otra parte de la mente que empiece a atravesar estos intersticios de Internet y no sé si la inteligencia artificial, ahí capaz que es otro embrollo, pero sí este tipo de conexiones que están generando como claustros donde, bueno, por lo menos empezamos a discernir y un poco lo que planteaban hoy anteriormente, ¿no? Donde, bueno, el acto de crear todas esas cuestiones que por qué hacemos arte y por qué creamos sigue siendo un misterio, ¿no? Entonces hay cosas que todavía pertenecen al orden del misterio de lo humano que podemos tratar de no solo cultivar, sino preservar y usar el canal que Internet nos permite para eso, ¿no? Para que, bueno, pongamos en tela de juicio y miremos qué es lo que nos hace verdaderamente humanos. Además de que nos reproducimos y tenemos cuerpos y todo eso, hay pulsiones que son un misterio. eh, Ni la ciencia ni no hemos llegado. Entonces, lo que nos convoca acá, ¿no? La razón, por lo menos hablo de mi experiencia, que no conozco de todo el trayecto que vienen haciendo ustedes, pero que ahora, por algún momento vi la propuesta, me interesaba escuchar y me interesa mucho más ahora lo que traen a colación. Y creo que es eso, no olvidar ese componente que es el misterio de lo humano, que es la pulsión de vida sería, o algo así, ¿no? Por todavía sostener eso que es un misterio y sin embargo es lo que nos mantiene acá. Y Sí, no sé pero Claro, porque el humano es un animal emocional y esto es indudable, digamos, es imposible de evitar. Entonces se mueve primero por emociones y luego la razón es también algo que debe ser parcelado, digamos, ¿no? Por ejemplo, la razón no es quizá una cosa maravillosa y perfecta. Por ejemplo, la crueldad va directamente ligada a la razón, a la racionalidad, por ejemplo. Entonces tampoco es que sea la panacea la razón. Pero también, de nuevo, podemos decir que debemos ser conscientes de que somos animales emocionales más que racionales. Animales emocionales que usan la razón. O sea, eso es otra de las formas de la que tenemos que tener conciencia, ¿no? Para conocernos a nosotros mismos. Es decir, que razonamos o decidimos poco por la razón, más por la emoción. Entonces, hay una parte emocional que necesita ser representada, lógicamente. El arte, lo que estamos hablando. Al final es una forma de supervivir emocionalmente, diría yo, dentro de un sistema. necesita espacio también de habilitación, esa emoción. Porque creo que hemos cultivado también una sociedad, sobre todo en Occidente, ¿no? Más que nada, una sociedad que prioriza y da más importancia y valora mucho más la razón, sin contemplar todo lo que escapa. O sea, la razón es importante, obviamente, no estamos diciendo lo contrario, pero sí, de la misma forma que la Internet llegó para quedarse y la tenemos que integrar a nuestras realidades, sin descuidar lo otro, ¿no? Entonces, ¿en qué espacios de pensamiento y en qué espacios de educación estamos habilitando esa otra parte, ¿no? Esa otra parte que está ahí y que no puede ser... Porque creo que, volviendo a lo que empezaba en el principio de las enfermedades mentales, todo esto tiene que ver con una supresión de una parte humana que no tiene espacio para canal, o que sí lo tiene, pero de repente no está el ejercicio, porque en realidad también es cierto que Internet nos ha habilitado el espacio expresivo mucho más que antes, ¿no? Podemos aprender y educarnos y cultivar nuestra percepción y cultivar nuestros conocimientos de estética, nuestros conocimientos de, no sé, canales expresivos, etcétera, gracias a que existe el Internet y que de alguna manera democratiza eso, pero habilitamos realmente eso para que sea realmente desde, o sea, no que la herramienta me domine a mí y me use a mí como canal, sino yo utilizarlo. No sé si me explico, pero... Sí, pero fíjate que es muy interesante también lo que dices,
porque es que el hombre, en su soberbia, piensa que es, bueno, siempre he dicho, es un animal racional. Por lo menos cuando era pequeño es lo que te enseñaban. Pues no, no eres un animal racional, eres un animal emocional. Entonces, estos son otro de los errores tremendos. Por ejemplo, con la ciencia pasa mucho. La gente extremadamente racional, que cree que es extrema. Si tú no conoces cómo es el hombre, estás muy fuera de la realidad también. Porque un comportamiento el comportamiento de una sociedad es muy difícil, es decir, de predecir racionalmente. Eso es una cuestión de experiencia. Ya sabes que dicen, sí, y es que lo acabamos de vivir. O sea, lo hemos vivido, bueno, no quiero entrar en el tema del vacuno, pero en un cierto momento tú puedes empezar a contar una historieta para desplazar a determinada gente y la gente se lo cree. Y le es más fácil emocionalmente creer eso y desplazar a la gente del grupo. Entonces, eso es una falta de conocimiento en realidad. Por eso un poco la lucha, me gustaría, de la empresa esta, es por llegar a conocernos a nosotros mismos como especie. Eso sería una cosa preciosa. Pues decir, no, no, es que tienes tantos defectos, tienes tanta soberbia, eres tan egoísta que, bueno, llegas a ser pernicioso, ¿no? Conócete a ti mismo, no vivas en ese mundo de que soy el hijo de, o estoy hecho de Dios, no sé qué imagen y semejanza. No vivas ahí, pues ahí es donde se vive. Y es fundamental, fundamental saber que es que se es emocional. Claro, si tú, no, si tú crees que no, pues entonces pues pasa lo que pasa, ¿no? Estar absolutamente fuera de la realidad. Es evidente, sí, sí. Fernando, ¿querías hablar? Sí, yo he estado, es que se han hablado demasiadas cosas y desde hace como en los primeros 15 minutos de Augusto ya yo quería hablar y creo que se me han ido acumulando y ahora están todas así para salir juntas y como el camarote de los hermanos Marx, no logran salir, ¿no? Ponerse de acuerdo. Entonces voy a tratar de, porque sería encender una mecha que podríamos estar aquí igual muchas horas, ¿no? Y voy a tratar de ir quizás a lo que para mí más me resuena y más me inmediatez, ¿no? A nivel emocional, tomando esto último que dijo la chica, que no sé cómo se llama, que me parece Lorena. súper válido. Sí, tendo, yo por cierto, voy a hablar un poco de mí porque es como también un poco lo que hago. Soy cineasta y en mis películas hablo de mí. Y tanto Evelyn como yo, aprovechando que está aquí, tuvimos acceso pleno a Internet en 2022. O sea, eso me parece que es una cosa súper interesante debido al tema. Y alrededor del 2019 tuvimos cierto acceso a Internet, pero muy limitado, porque nuestro país, bueno, está censurado. Y en el 2022, yo con 30 años creo que tenía en ese momento, tener acceso completo a Internet fue a la vez un golpe divino y a la vez y también una maldición, ¿no? Y creo que el debate en sí es un debate que creo que todos lo sabemos, pero bueno, que quiero ponerlo en palabras. O sea, es extremadamente limitado, que creo que estamos siendo conscientes de esa limitación y de lo básico de este debate que tenemos hoy, porque como mismo decía Augusto, estudiar el cosmos, que es infinito, los científicos llevan no sé cuántos años haciéndolo y se han dado cuenta que solo han llegado a descubrir quizás un 0, algo por ciento, ni siquiera diría que 1% del cosmos. Y entonces este tema del Internet, que tiene esta tendencia hacia el infinito, o sea, crece tan rápido, muchísimo más rápido de lo que podemos siquiera observarlo, analizarlo, me parece que es igual, nos enmarca en esta limitancia en esta forma limitada de analizarlo, ¿no? Y hay dos cosas que para mí son muy importantes y oyendo a Augusto todo el tiempo me sentía contradicciones, ¿no? Y como yo decía, pero ¿cómo puede decirte esto? ¿Cómo puede decir lo otro? Porque al ser tan infinito, no infinito por suerte, gracias a Dios no lo es, y creo, no sé si lo llega a ser, pero al ser tan grande, todo tiene cabida de alguna forma. Y hablar de Internet, yo, por ejemplo, eh, hay dos cosas que mencionabas y que son vitales para mí. Una es que es bastante centralizado. Si es cierto que yo ahora mismo en mi casa puedo crear un servidor y puedo abrir una página web y tener los principales servidores los principales y los que manejan y controlan y tienen el poder
de este control del flujo de información sí está bastante centralizado y pertenece a una casta muy pequeña de personas. Y las redes sociales de sí pertenecen, yo me he quedado anonadado, es algo que no sé, estamos viviendo en un mundo que es una dictadura. Yo vengo de una dictadura solamente para entrar a otra dictadura y me quedo así como, wow, qué bonito, ¿no? Porque pertenece a una persona. Instagram, Facebook, WhatsApp. Y no solo que pertenece a una persona, sino que además tienen el gran descaro, o sea, es una realidad, el elefante en la habitación de hoy día, de que graban todas nuestras conversaciones y no pasa nada. Es algo que yo me he quedado así como, ¿cómo es posible, no? O sea, todas las conversaciones privadas íntimas que tenemos, hay un teléfono cerca y esas conversaciones están siendo grabadas. Y no solo eso, está siendo grabado cada movimiento de mouse que hacemos. O sea, esto es información que está ahí en la red. Cada movimiento que hacemos con el mouse frente a un ordenador está siendo grabado. O sea, está estudiado dónde movemos nuestros ojos cada vez que estamos sentados en una computadora y esa información está siendo registrada. Y lo otro que pasa con el tema de la centralización y del poder sobre las redes es que, como comentaba, yo sí puedo crear mi página web, o sea, está democratizado, está acceso a todo el mundo, pero a la hora que mencionabas de la jerarquización, si yo quiero buscar un tema que yo sé que al Internet ya los controlan, no les interesa, puedo ir pasando y llegar a la página 100 del buscador y probablemente no lo encuentre o esté como en la... O sea, estamos viviendo en una irrealidad, en otra irrealidad donde está bastante... eh, perdón, estaba leyendo el texto que puso ahí. Está donde está bastante controlado lo que nos quiere mostrar y lo que debemos ver. O sea, esa irrealidad está bastante sesgada por este grupo de poder que, bueno, conocemos, yo creo que todos conocemos quiénes son, ¿no? Y ahorita no quería hablar porque entonces ahora sí pueden, la charla va a ser más difícil ponerla en YouTube. Y lo otro que yo sí doy gracias a Dios, yo espero, a diferencia de Augusto, no sé, no me quedó claro su criterio ahorita por lo que digo, pero yo sí espero ansío realmente que llegue ese día pronto, vivirlo, de que se caiga el sistema, porque siento que va a ser como estos matrimonios que yo veo en mis abuelos y en algunos quizás de la generación de mis padres, estos matrimonios que medio concertados, no sé, pero que se unen desde los 16, 17, 18 años y llevan 50 años juntos y es como mi vida está a través de los ojos de estar con esa otra persona y por X o por Y o fallece o se separan y te parece que se ha acabado tu mundo, te parece que no tienes vida, te parece que no sabes qué vas a hacer, una depresión profunda y poco a poco, porque se sale y el ser humano es lo bueno que tiene, te das cuenta de que hay un mundo, de que hay una vida, de que hay una realidad a pesar de ya no tener eso y descubres el mundo como un niño y dices, wow, se puede ser feliz a pesar de, o se puede ser realmente feliz en ese lugar. Porque lo otro de la felicidad que mencionan muchos de esos estudios es dopamina, no es serotonina, es como influjos rápidos de felicidad con efectismo. Ahora no tengo ahí el detalle. Y yo creo que eso es lo que va a pasar. Lejos de ser un atraso, va a ser como un paso más en la evolución, darnos cuenta de que si bien no podemos tener estas charlas tan a menudo o muchísimas otras cosas y acceso a la información, que eventualmente el hombre va a descubrir, o sea, creo que va a aprender el error y va a mejorar todo esto que tenemos y va a ser una Internet realmente descentralizada, que es lo que aspiran unos pocos cerebros think tank del mundo de las redes. Vamos a poder tener esta charla quizás una vez cada 6 meses o quizás cada vez una vez al año, pero va a ser muchísimo más enriquecedora porque gracias a Dios Internet tiene cabida para nuestra mente, pero no tiene cabida para el cuerpo, que es lo que mencionaba antes Lorena y Evelyn, y mucho menos para nuestra alma. O sea, nuestra alma, gracias a Dios, nunca va a tener cabida en ese espacio y cuando podamos hacer charlas donde estén presentes nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras almas, se va a multiplicar, por supuesto, el intercambio de ideas y de otra muchísima información que no tiene lugar ahí. Entonces, nada, no sé si ahora puedan poner la charla en YouTube, pero, pero sí me Propongo que parece hagamos que es... un segundo debate moderado por Fernando. Mucho para decir. No, para nada, para nada. A Eh, Sí. ver,
Pero sí es como, es muy impresionante y de hecho lo que tiende a que esta irrealidad donde están nuestros cuerpos eh, sea tan difícil para el ser humano es porque a ellos les conviene que estés en la otra. Fíjate, es No sé si me van a interesante. entender. Sí, 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 es O interesante. sea, tú no te sientes feliz en tu espacio porque tienes jornadas de 8 horas, después llegas a tu casa y entonces buscas esos pequeños choques de dopamina en entrar a las redes sociales y ver estos tweets de TikTok y toda la bobería esa, ¿no? Entonces, Internet sí, súper agradecido, por supuesto. Yo desde que llegué aquí y tuve la posibilidad de escribir el libro que quería y comprarlo, eso para mí fue un éxtasis total, ¿no? Y tener acceso a información que nunca pude tener acceso en mi país en 30 años es incomparable. Pero a la vez con eso viene aparejado muchísimas otras cosas que cuando los pones en una balanza, no todo el mundo tiene el despertar ni la fuerza de voluntad para, para ver por encima de. Y eso creo que es lo que estamos aquí, ¿no? Para eso, ¿no? Y es lo que creo que la película de Ariel de alguna manera también puede transmitir, ¿no? Como hay que ponerse por encima de, pero es muy difícil porque requiere mucho gasto energético. Yo así comentaría de pasada lo que dice de Fernando. Efectivamente, el problema de la centralización de Internet está ahí. Y hay muchísima crítica también a esta centralización. Hay mucha gente que está haciendo redes pequeñitas que se llama de pares, P, PP o P, no, no sé cómo es, para intentar evitar este tipo de centralización. Naturalmente, lo que hablamos o democratizar también Internet, ¿no? Que es una red al final. Claro, en cuanto la red deje de ser red, será un modo de poder grandísimo, ¿no? De todas formas, el problema de Internet, que no es un ente, es el problema, Fernando, de los humanos. Es que los humanos son los que usan el poder. Es decir, al final el comportamiento humano está detrás, sea empresa tecnológica, y yo, en el caso de Internet, no sé muy bien para qué. Llega a ser el poder para el absurdo, porque será para consumir luego una bebida refrescante. Se supone que todo el mundo vea eso, porque llega a ser absurdo este grado de poder, ¿no? Pero efectivamente es uno de los temas más controvertidos ahora mismo, esta centralización, porque lo que al principio, o sea, se está jerarquizando cada vez más menos manos. Eso es cierto y es una pelea de fondo. Y luego lo que no estoy muy claro, lo que no tengo muy claro lo que dices, no sé si te he entendido bien, es que Internet, nuestro alma nunca va a pertenecer a Internet yo creo que es al revés. O sea, yo creo que las sensaciones, los sentidos, lo que hablaba Evelyn antes o lo que he comentado yo del aeropuerto, la sensación de abrazar o de calor humano y demás, viene por los sentidos. Porque el alma es peligrosísima. El alma se mete con tal de trascender en cualquier lado. O sea, yo no tengo tan claro que no sea el alma el que vaya a ir a Internet y los sentidos hacemos como zombies dando abrazos el que pueda, el que no haya vendido su alma al diablo, ¿no? Ya con esto está 80% del guión escrito en estos últimos minutos, parece. Joder, Vale, qué suerte. también están siendo, ¿no? Porque digo, hay como muchas complejidades de todo esto. Pensaba cuando hablaban del poder y la centralización, bueno, sabemos que hace unos años surgió el tema de la criptomoneda, pero eso también lleva un componente físico y energético, real, tangible, que también implica poder. Poder minar y poder hacer todas esas cosas requiere de recursos ecológicos incluso, ¿no? Entonces hasta eso es complejo porque el hombre toma, o sea, yo estoy en Uruguay y acá se ha armado una polémica importante con el tema del año pasado, tuvimos una crisis importante con el agua, sobre todo en la zona sur, no llovía y bueno, nuestras cuencas empezaron a secar por malas decisiones, etcétera. Pero una de las cosas que se ponía en cuestión era que Google estaba por instalar un data center que tomaba litros y litros y litros y litros de agua de la cuenca que nosotros, o sea, la población estuvo, sobre todo en Montevideo, tomando agua del río de la Plata, que la trataban, pero que estaba salada, salada. Y para tomar mate y para tomar café y para todo teníamos que comprar agua de bidón, o sea, plástico, pa.
con todo lo que eso implica, ¿no? Y con población que no tiene acceso a esto, con un Estado que después subvenciona la compra de agua. Entonces se volvió tangible algo muy sencillo que era, quiero tomar un café que no tenga gusto a sal, o peor, o sea, había recomendaciones del Ministerio de Salud Pública que hablaban de que las personas con hipertensión no tomaran agua de la canilla o del grifo, ¿no? O sea, cuando pensamos en esto y decimos, sin embargo, el Estado hace negocios y vende espacios para que empresas como Google instalen un data center que precisa no sé cuántos litros de agua para procesar un bit de información. La información, o sea, esa información que parece tan virtual, en realidad está consumiendo recursos que son los recursos que nuestro cuerpo necesita básicos para existir. Entonces, esta democratización, y sobre todo en los lugares más sumergidos, capaz que África está un poco peor, pero Latinoamérica es un lugar muy sumergido ante el poder, es complicadísimo, es realmente complicado. El tema de la criptomoneda es lo mismo, entonces hablan de una descentralización, o sea, el discurso de eso es una descentralización, nos salimos del sistema bancario, ahora es más democrático, porque el blockchain, porque esto, porque el otro, pero la realidad es que los recursos económicos y reales, naturales, que conlleva poder producir un Bitcoin, no son para todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la verdadera democratización? ¿No? La democratización es que nosotros estamos perdiendo nuestros recursos de vida. A mí eso me preocupa. En cambio, ¿a qué? ¿No? Entonces, yo no soy una contra Internet para nada, pero sí creo que lo que es importante es que empecemos a generar como pensamiento crítico sobre, ¿no? ¿Para qué? No sé, porque también a veces uno se siente como desesperanzado realmente, qué es lo que podemos hacer al respecto. Pero sí, hay que volver a, si nos preocupa nuestra supervivencia como especie, más que pensar cómo nos vamos a reproducir, que también no nos estamos reproduciendo, es cómo vamos a sobrevivir, ¿no? Los que queden. Lo que plantea Lorena también es muy importante, los recursos que hay detrás. Internet ahora consume como un 10% de la electricidad total que se gasta, más o menos. Y lo que pasa es que ahí hay otro recurso también, que son las mejoras técnicas para que haya menos consumo de energía en los transmisores, lo que sea. Técnicamente también es un avance casi es exponencial también, ¿no? También es interesante. No defiendo con esto porque claro, está muy bien visto lo que dices. Os diré no sé, ya estamos acabando, pero para que os riáis un poco cómo hemos comenzado, podemos acabar como hemos comenzado, ¿no? En la parte teológica, que cuando os dije que, bueno, un teólogo, Peacock, especialmente, que es biólogo también, o físico, no sé lo que es, entonces al decir, bueno, el Dios de la información que va up-down, que da la información a las mentes superiores y de ahí se va difundiendo y demás, claro, el tío como en el fondo es un vulgar hombre, dijo, bueno, ¿y cómo explico yo la parte energética esta? ¿De dónde sale? Y el gasto energético esta. Y se le ocurre explicarlo diciendo, pero además, o sea, la explicación, que es como cerrar el discurso perfecto, ¿no? De hablar de Dios, es que dice, bueno, como Dios es inmanente, está en todas partes, entonces no hay, no hay consumo energético. Es una cosa muy humanoide. ¿Cómo explico yo toda esta historia? Al final, pues lo explico de esta forma. Que, bueno, La, y la cuando energía lo no se leí me destruye, entraba solo un se poco la transforma. risa. Es un tío muy importante, pero entra un poco la risa, ¿no? Aplicar la racionalidad pequeñita a una cosa inmensa. Es que desde la racionalidad siempre vamos a encontrar justificaciones para cualquier lógica. Entonces, ese no puede ser como el último escalón, hay que ir a algo más allá. Y otra cosa que estaba pensando es que o sea, como, ¿qué podemos hacer, no? Al final lo que podemos hacer tiene que ser algo concreto y instantáneo. Y cada vez que estamos en internet, estamos dando la energía, porque la energía, si es la capacidad de generar trabajo, cuando tú interactúas con algo, ya estás moviendo la red, o sea, le estás dando energía. Entonces, para mí lo único que podemos hacer es regular nuestro uso de las redes y concientizar nuestro uso de Internet desde lo personal. Al final, o sea, lo de salvar al mundo ya son ideas que se han comprobado que no funcionan, por lo menos de una persona hacia los demás. Entonces, como asumir la responsabilidad, que al final esto claro, se reduce a todos los problemas que hay, se reduce a asumir la responsabilidad individual y, por supuesto, crear comunidades y estos debates, encuentros,
pero es muy básico todo al final, ¿no? Como se puede mirar el futuro con miedo, con incertidumbre, pero todo lo que tenemos es como actuar ahora para hacer lo que podamos, ¿no? Para hacerlo lo mejor que podamos. Claro. Fernando. Es muy irónico que antes de un debate sobre el internet les hayan censurado una publicación de Radioteca sin Ah, razón sí, alguna. que además no sé por qué. Y no es la primera, además. Pero es que No, esa es la vale. gracia. Es que esa es la gracia. Si no sabes por qué, entonces así te esfuerzas más para la siguiente. Porque probablemente a lo mejor no hay ningún sentido para censurarla, ¿sabes? Pero así te esfuerzas Porque lo más. hace un bot. O sea, tampoco es que lo haga una persona, lo hace un bot. Entonces, Claro. ¿cómo se Bot, habla con un bot? parámetro, claro. Sí, what the fuck. Bueno, Había visto hace un par de años en Instagram, había una publicidad así que me salía y decía libertad, 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 era como muchas tipografías y abajo me decía, esta publicación puede contener información engañosa. Y yo miraba así la publicación y era Instagram que me rizaba, me decía que la publicación podía contener información engañosa. Yo me quedé como, ¿pero qué, qué está pasando? Son No palabras comprendo. prohibidas. Sí, sí, así que creo que el dios de Internet debe tener una mano en algún lado. bueno, pues si queréis acabar, acabamos. Lorena, si tú quieres entrar al grupo, que le dices a Evelyn el número de teléfono y así ves las cosas que se van haciendo, si te interesa. Bien, Nos sí, escribes por el Instagram de Radiodeca y ahí ya te respondo yo. buenísimo, buenísimo. Sí. Fernando. Fernando está inquieto, ¿eh? Sí, Sí. imagínate, con 5 años yo estaba delante de una computadora con sistema MS2 escribiendo. Lo tuyo, Fernando, no eh, es nada comparado con lo que me pasó a mí hace 2 lunes con tu país, que preparamos con toda una asociación aquí de enfermos un encuentro con toda jerarquía de médicos habidos y por haber. Y se fue la luz. Nos mandan un enlace desde allí, entramos todos los de aquí, nos ponemos a hablar dentro del enlace en la sala 5 de un hospital de La Habana y venga a hablar y venga a pasar minutos y no entra nadie y Augusto se empieza a poner nervioso y empieza a hablar con La Habana yo, vía fuera del enlace. Total, que los que no entraron son los que habían puesto el enlace, que era la cúpula de los médicos cubanos. Algo patético. Y eso sí sin que fue corriente. terrible. ¿Pero qué fue? Yo ¿Que no ahora, entraron o que no No había entraron, no electricidad? pudieron entrar, no pudieron entrar. Ah, Oh, no sé qué pasó. No pudieron ya, entrar, ni contactar, ni leche. claro. yo ahora No, que invitaron a. Perdona. es que en Cuba estamos preparados para el colapso Vosotros no Sí, tenéis energético, de problema. internet y de todo. Ya eso lo por, hemos por- sobrepasado. por eso yo lo ansío, porque no me voy a morir de hambre. Está Alfa bien Omega, el Alfa colapsado. Omega. Vosotros ya estáis en el Alfa Omega. Ya. Yo aprovecho que invitaron a Lorena al grupo para hacer una sugerencia a Radioteca de diversificar, que diversificar creo que en todos los sentidos siempre tiende a ser una ganancia. Y, por ejemplo, en WhatsApp, ahora si entraría, no vería nada de lo que se ha hablado ni nada de lo que ha pasado, entraría de cero. Pero en Telegram, que Telegram. es Sí, Está en una, Telegram, ¿eh? el Telegram, el chat, creo, o sea, todo lo mantiene y Sí. Telegram tiene todos mis votos, o sea, porque es una plataforma bastante antisistema. Y a mí me gusta Y bastante también. sí, y bastante, un poco más, no es totalmente, pero un poco más democratizada. Sí, se pueden encontrar cosas que Entonces, no se encuentran en WhatsApp ni por eso. Puedes encontrar muchísima información y contactar. Sí, sí. Pues hay Telegram, hay también un grupo de Telegram. ya, en Entonces, ese no estoy yo. yo lo subiré al WhatsApp para los que queráis pasaros también al Telegram. Cuando lo encuentre por ahí os lo subo y entráis. Bueno, una vez que esté también Lorena dentro y demás, y podéis entrar. Está hecho para la gente de fuera también. Hay veintitantas personas, pero de fuera, de distintos países.
Sí, y yo O sea quiero, que bueno, mañana lo subo. vale. Tenemos también en YouTube todas las charlas que hacemos, las grabamos y las subimos a YouTube, que también nos llamamos Ratiodeca ahí. Y, y bueno, sí, hay varias cosas. Esperemos que esta nos deje publicarla. Y si no, Fernando, ¿qué pronto puede ser? tendremos una web donde pondremos las cosas que no se pueden poner en YouTube. Entonces va a haber acceso a la información. Y quiero, Augusto, agradecerte mucho por preparar la charla que te ha tomado tiempo y Vosotros, que te has eso a tomado el vosotros, tiempo para mí es de... para mí estar con vosotros es un placer. Muchas Ahora gracias. éramos conocidos para Isabel, es un placer también haberla conocido, y a Lorena otro enorme. Sí, Mío, gracias Isabel, de por verdad por estar. Sí, quería, bueno, agradecerles mucho por la investigación y todas las referencias. Es verdad que el texto de este primero, no sé cuál es, después te voy a pedir a Augusto que me lo pases, sobre la materia. Y creo que, no sé si Fernando había empezado a decir algo sobre programación y no llegué a escuchar el final de la frase, ¿puede ser? Disculpa, no sé en qué momento, porque ahorita dije como muchas cosas, pero no, ¿a Dijiste, qué te hace refieres? 5 años estaba haciendo código, ¿puede ser algo así? Ah, no, no, no. Cuando Augusto habló de mi entusiasmo, que desde que tenía 5 años en Cuba, yo estaba delante de un ordenador, mi mamá, para no tener que, no tenía tiempo para cuidarme, me ponía delante de un ordenador en la oficina de su centro de trabajo, y iba de ordenador en ordenador en las oficinas del que no estuvieran usando. Y en esa época había MS2, el sistema operativo, que había que escribir exactamente lo que tú querías. No había una interfaz como Windows, era como código y tú tenías que escribir lo que querías. Si querías un juego tenías que poner dave.exe y darle enter y buscar. Era el esqueleto de lo que después fue el sistema operativo Windows. Y yo era lo que usaba cuando era niño. Mirá. ¿Y después seguiste con la programación o no? No, la matemática no me dio para eso, no me alcanzó. Mirá, interesante. Las experiencias de la infancia con las viejas computadoras, creo que no tenían nada que ver con las de la infancia hoy, ¿no? Como con los jueguitos y eso, porque era No, tan eso, un esqueleto, es que era otra crecer cosa. a la par del sistema te da una visión de mirarlo igual. O sea, de tú a tú. Yo tenía 5 años y ellos tenían también como 5 años. Entonces, cuando yo tenía 9, 10, que sale Windows 98, creo que primero hubo Windows 95 y después Windows 98. Pero bueno, el que más Windows 98 llegó un poco más. Yo tenía 7 años, entonces como estamos creciendo juntos. No sé si me va a entender, ¿no? Sí. Y lo he visto crecer, pero nos hemos visto Lo crecer. conocí cuando era así. Sí. Y antes quería decir una cosa interesante, pero es que igual se hará que el debate también, el tema de la velocidad que va la información y el ser humano, la velocidad que evoluciona. Y no sé si conoces a Adriel o han visto, Augusto, también las estadísticas de nacimientos por autismo en los últimos años, Sí, que ha aumentado considerablemente. el Y yo autismo, sí, creo, autismo, sí. pero el autismo era precisamente sobre autismo, era la asociación que estábamos esperando el encuentro el otro día que no pudo ser, la asociación más importante de autistas aquí. Es un mundo fascinantemente increíble porque, por ejemplo, para que os hagáis una idea, nacen más autistas de hijos de ingenieros, por ejemplo. Y ahora acabo de leer, porque lo tengo reservado para ellos la información, si podemos volver a tener la relación, que, por ejemplo, hay un aspecto genético de los neandertal que puede estar influyendo en los autistas, pero la velocidad de crecimiento de los autistas, no sé deciros ahora mismo cuál, porque estoy con el presidente de ellos y me lo ha contado. No sé si es exponencial, pero es tremendamente un crecimiento grandísimo, elevadísimo, de número de autistas. Y además son muy difíciles de evaluar. Digamos que cada autista es distinto y muchos no están
reconocidos, el espectro autista. Sí, sí, es una cosa fascinante. Puede tener algo que ver con que recién ahora Probablemente también tenga relación. empieza a Sí, haber un yo diagnóstico. en ningún lugar Por- creo que vayamos a leer la relación, pero yo que soy, y creo que muchos aquí somos fielmente observadores del mundo que nos rodea, me parece que alguna relación debe haber, que no es casual que Sí, estemos todo el a tiempo mí me rodeados de tantas comentaban, pantallas, de tanta tecnología y de tanta electromagnetismo sí, y los niños, el aumento de niños autistas sea así a mí me eh, comentaban, tan para que os desmedido. hagáis una idea, un niño, un autista, que autistas también hay de distintos grados, es muy difícil de evaluar, ¿no? Pero que le dicen, por ejemplo, mira 2 segundos a tal edificio. Y mira 2 segundos y te dicen, ¿cuántas ventanas hay? Para que veamos el tipo de información, ¿no? Y te dice exactamente el número de ventanas, me comentaba este hombre. Cosas verdaderamente increíbles. Cómo recogen la información, por ejemplo. Sí, sí, es un mundo... Lorena. Ah, No, una de las cosas del aumento me pregunto si tiene que ver, por lo menos con los casos que uno conoce, es que muchas veces antes no había diagnóstico y o se diagnosticaban por otra cosa, ¿no? Entonces recién ahora empieza a haber como un reconocimiento de que es una divergencia. Y, y la segunda cosa que Fernando decía, bueno, si tiene algo que ver con esta exposición que tenemos, eh, me acordé enseguida y si quieren después se los paso. Hay un podcast que en realidad es como un video que se llama Aprender de Grandes, que se hace en Argentina y entrevistan a una ingeniera, bueno, no sé, una científica que trabaja con el tema de la inteligencia artificial y ella comparaba el estado de la inteligencia artificial en ese momento, que será hace 8 o 10 meses atrás, con un chico de 5 años con divergencia. Y en realidad no tenemos, el problema de esta divergencia aparentemente es que no sabemos cómo es que aprenden. Entonces, como dice Augusto, puede contar en 2 segundos, porque tiene una forma de procesar la información que escapa o sea, a nuestro alcance, ¿no? Y la inteligencia artificial ya está llegando a ese lugar, o sea, ya está aprendiendo. O sea, si bien fue creada basada en modelos neuronales humanos, desarrolló otros modelos neuronales o de procesamiento de información que nosotros no tenemos la capacidad de comprender, ¿no? Podría significar una divergencia, o sea, en paralelo con esto del crecimiento del autismo, por ejemplo, de nuestra forma de desarrollar. Lo pienso como en consecuencia de que hay ciertas cosas que ya no las vamos usando, porque nos pasa, ¿no? La evolución tiene que ver con eso, que hay... otra de las charlas que vi el otro día es que el cerebro no se desarrolla necesariamente, o sea, como que la evolución en realidad no es una cuestión lineal, ¿no? Y a veces es bastante difícil precisar qué tuvo que suceder antes para que sucediera otra cosa después. Por ejemplo, el desarrollo del cerebro aparentemente está relacionado con la masticación. El momento que el hombre descubre el fuego, puede procesar los alimentos, ya no precisa masticar tanto, la mandíbula se disminuye, el cerebro se desarrolla. Entonces, ¿qué pasa con esas otras funciones cognitivas que de repente dejamos de hacer a raíz de que existe Internet y existen las tecnologías? Fernando decía que él creció viendo el desarrollo de los sistemas operativos y hay chicos ahora, como mencionaban hoy, y como estaban hablando con respecto a la película, que crecen viendo pantallas, ¿no? Hay montones de cosas que seguramente no precisen desarrollarlas porque ya vienen de afuera, y tal vez haya otras que se nos escapan por completo, y es otro de los misterios, pero no sé si tiene que ver con que ahora podemos diagnosticarlo, o hay una influencia externa en esta divergencia, ¿no? A mí me resulta bastante como enigmático. yo creo que ya podemos dar por concluido el debate. Muchas gracias por la participación a todas.